Abrimos la palabra del Señor en el Evangelio según Juan y el capítulo 4. Vamos a un capítulo muy conocido, vamos a leer una historia muy conocida, pero como siempre, en todo lo que tiene que ver con el Señor Jesús, es un desafío para nosotros. Leer los Evangelios es un poco un desafío diferente que hace años que digo a todos mis amigos, a todas las personas que me escuchan, de leer siempre los Evangelios como si fuera la primera vez, para no perder lo que es el asombro de ver las cosas que el Señor Jesús hacía, cómo Él se comportaba con las personas, cómo se acercaba a todos, lo que les decía, y sobre todo también para que muchas veces no caigamos en pensar que conocemos todas las historias de la palabra del Señor y las conocemos casi de memoria y pensamos que ya no hay nada nuevo. Y es todo lo contrario, la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo y siempre nos está hablando al corazón, porque es el Espíritu de Dios el que quiere hablarnos. No es tanto nosotros que leemos la palabra y sacamos algo de ella, sino que es Él el que quiere transformar nuestra vida. Dios mismo nos habla a través de su Espíritu. Y estaréis pensando pues que tiene que ver el capítulo de Juan, el capítulo 4 del Evangelio de Juan, porque ya enseguida sabéis cuál es la persona aquí, quién es el héroe, en este caso la heroína, una mujer en este capítulo, que tiene que ver precisamente con eso, con las personas que transformaron la historia. Pues lo vais a ver en unos momentos. Y mucho más de lo que hubiéramos imaginado. Y hay muchas cosas que nosotros podemos aprender de esta mujer. Y como en otros casos a lo largo de la palabra del Señor, hombres y mujeres que han transformado el lugar donde estaban, ni siquiera sabemos su nombre. Y siempre hablamos de la mujer de Samaria, de la mujer samaritana. Pero Dios sí conoce los nombres de las personas. Y es impresionante que a lo largo de la Biblia y sobre todo en el Apocalipsis nos habla de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, en el libro de la vida y del Cordero, es decir, que Dios los tiene escritos. Así que, queridos hermanos, hermanas, a veces, aunque algunas personas a veces no sepan nuestro nombre, no nos debe preocupar, porque Dios sí lo sabe y estamos en su libro, escritos en el lugar donde realmente es lo más importante que podemos estar. Y solamente por leer alguno de los versículos del Evangelio de Juan, el capítulo 4, porque es una historia muy conocida, quizás podemos ir un momento al versículo 5, Evangelio de Juan capítulo 4 y versículo 5, que dice que el Señor Jesús llegó a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob le dio a su hijo José. La Biblia siempre explica todas las cosas y todos los detalles. La palabra de Dios es impresionante. Y está hablando aquí de Jacob y de José porque en un momento en la conversación del Señor con la mujer samaritana va a salir este detalle. Y dice el versículo 6, estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Otra vez otro detalle, y perdonadme que, a mí me encanta leer la palabra de Dios y pararme en cada versículo, pensar, pedirle al Señor sabiduría, porque cada detalle que Dios da es muy importante. Entonces nos habla también de la hora sexta, que era más o menos un poco después de que la gente ya había comido. Contaban los judíos las horas desde que se veía el sol hasta que se ponía el sol. Entonces digamos que sería entre las 2, 3 de la tarde. Y es muy raro, el Señor estaba cansado, los discípulos habían ido a buscar comida y Él se sienta, pero es muy raro que una mujer haya ido a buscar agua justo a esa hora. Primero porque normalmente tendría que estar pues quizás en su casa preparando la comida. Segundo porque no había nadie en ese lugar. Y tercero, si sabemos que no había nadie en ese lugar, tendríamos que pensar por qué ella iba ahí justo en ese momento entonces. Lo más normal es que no quisiera que nadie la viera. Seguimos, el versículo 7 dice que una mujer vino a sacar agua y el Señor Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos, así que a ella le extrañó no solamente que alguien estuviera en ese lugar, sino mucho más que fuera judío en un pozo en Samaria, cuando ellos ni siquiera iban allí, y todavía más que ese hombre le hablara, y todavía más que le pidiera un favor. Pero como vamos a ver, el Señor es absolutamente asombroso, impresionante, y Él fue justo a esa hora, en ese lugar,
en ese momento y se sentó allí sencillamente porque quería verla a ella, porque quería transformar la vida de aquella mujer. Y entonces Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Y ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? El Señor le está hablando de algo completamente diferente, algo mucho más importante que el agua, pero ella al principio no se da cuenta. Dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puedes sacar agua de este pozo? Y el versículo 12, entonces ella le dice, ¿eres acaso mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del cual bebió él mismo, sus hijos y sus ganados? ¿Os acordáis que nos había dicho la palabra del Señor que era justo el pozo que Jacob había construido en esa tierra antes de regalársela a su hijo? Y el Señor le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él como una fuente de agua que brota para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga que venir más aquí a sacarla. Porque ella está pensando, ahora sí, está hablando de agua, pero está hablando de algo más que eso. Está empezando a darse cuenta de que le está hablando de algo que tiene que ver no solo con el agua, sino con algo más. Y él le dijo, ven, llama a tu marido y ven acá. Y la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, has dicho bien, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Y la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres un profeta. Y ahora lo que es curioso es que ella le pregunta sobre algo espiritual y sobre algo que no era sencillamente un tema normal, un tema sencillo. Va a lo más profundo de lo que es la relación con Dios. Ella le pregunta a él. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, créeme, mujer, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero la hora viene y es ahora. Ahora, en ese mismo momento, se lo dice a ella. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y el que le adora debe adorarle en espíritu y en verdad. Y la mujer le dice, yo sé que el Mesías vendrá y es el llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Es la primera vez que el Señor le dice a alguien directamente que Él es el Mesías, salvo a sus discípulos. Se lo dice a ella. En esto llegaron los discípulos, ¿os acordáis? Se admiraron de que hablara con una mujer, se admiraron de que hablara con una mujer samaritana. Entonces los discípulos no comprendieron que el Señor estaba llegando al corazón de ella y el Señor le tiene que explicar a los discípulos, mira, la mies es mucha y es más, mirad los campos porque es ahora que hay que hablarle a la gente de que llega el Evangelio del Reino, es ahora. Vosotros decís, hay que esperar 4 meses, ¿os acordáis? Yo sé que conocéis muy bien el capítulo, hay que esperar 4 meses, pero no, es ahora que hay que recoger ya. Es ahora que hay que hablarle a las personas del Señor. Entonces dice el versículo 28, la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y le dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, ¿no es este el Cristo? Y salieron a la ciudad e iban con él. Y dice el versículo, si hacemos ese pequeño salto, dice el versículo 39, que de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en el Señor Jesús por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, Él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, a ver al Señor Jesús, le rogaban que se quedara con ellos, y él se quedó 2 días allí en Samaria. Y muchos más creyeron por su palabra. Y entonces le decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que es de verdad el Salvador del mundo. Una mujer en Samaria, un lugar despreciado,
despreciado incluso por el pueblo escogido por Dios, por todas las cosas que habían sucedido. Cuando el pueblo de Dios fue deportado a Babilonia, pues en el lugar, en todo lo que era la Palestina, los propios babilonios llevaron personas para vivir allí, y algunos de los que se quedaron también se quedaron viviendo allí. Seguían adorando al Señor, pero teóricamente no eran parte del pueblo que se había deportado. Entonces fueron siempre considerados como personas de segunda categoría a nivel espiritual. Los samaritanos eran como despreciados de los demás, pero esta mujer era despreciada más que ningún otro. ¿Por qué iba a sacar agua imprescindible para vivir justo cuando no había nadie? Cuando nadie quería verla. Mejor dicho, cuando ella no quería que nadie le viera. Porque su vida realmente era un auténtico desastre. Y había sido despreciada por todos. Y hablábamos esta mañana de los años del pueblo de Dios en el desierto. Y de hecho, esta mujer estaba viviendo en ese momento en un verdadero desierto. Porque era una mujer despreciada. Porque era una mujer incomprendida. Porque era una mujer señalada por todos. A veces nosotros vivimos en el desierto. Quizás no por haber hecho algo malo, pero da la impresión de que nuestra vida parece un desierto. Y comentaba esta mañana con alguno de vosotros que es así. Y es duro y es difícil vivir en el desierto. Y es duro y es difícil que tú estás amando al Señor, queriendo hacer todo lo posible, lo mejor por Él, y aparentemente tu vida es un desierto. Pero ¿sabéis una cosa? De la misma manera que después de que el pueblo de Israel fue liberado, atravesaron el Mar Rojo y los enemigos, todo el pueblo de Egipto, todo lo que era el ejército de Egipto falleció allí. Algunas personas ven en eso como un símbolo del bautismo después de ser liberados, solamente como una imagen bonita. A mí me gusta ir un poco más allá, porque de la misma manera que el pueblo de Israel, después de atravesar el Nilo y de que sus enemigos cayeran, tuvieron que pasar mucho tiempo en el desierto. Y el Señor Jesús, de la misma manera, después de ser bautizado, ¿os acordáis? El Espíritu le lleva al desierto. Así que a nosotros no nos gusta vivir en el desierto, nosotros no queremos, huimos, nos gustaría que las cosas nos fueran bien, tener las bendiciones espirituales que las tenemos, pero que se vieran más en nuestra vida, que nuestro trabajo fuera bien, que nuestra familia esté bien, que todas las cosas vayan bien. Nos gustaría vivir de una manera diferente, pero no nos damos cuenta que de la misma manera que el Señor Jesús tuvo que ir al desierto y allí fue tentado, porque allí realmente demostró a todos lo que significaba vencer las fuerzas del mal, muchas veces nosotros tenemos que atravesar el desierto como esta mujer para aprender a vencer. ¿Sabes por qué? Yo no sé si alguno de vosotros habéis estado alguna vez en el desierto. Yo solamente a veces de paso o cerca, pero nunca quedarme días allí en un desierto físico. Pero me dicen mis amigos que han estado que en el desierto eres tú mismo. No puedes llevar nada. Olvídate de tus teléfonos móviles, las redes sociales o las cosas porque no te sirven para nada. Olvídate de televisión, olvídate de todo. Cuando estás en el desierto no necesitas nada, solo una cosa, agua. Es lo único que te da la vida. Cuando estás en el desierto tú no eres una persona importante. Tú no eres el presidente de un país o el jefe de una gran empresa o no tienes mucho dinero. Solo necesitas sobrevivir. En el desierto te encuentras a ti mismo, sabes quién eres. Y los días y los meses que pasan descubren realmente lo que hay dentro de tu corazón. Y muchas veces Dios permite que pasemos por desiertos para ser probados de verdad, para encontrarnos a nosotros mismos, para saber quiénes somos, para saber lo que vamos a hacer en la vida, para que podamos confiar 100% en Dios, para que cuando el enemigo nos tiente, como hizo con el Señor Jesús, podamos llegar a vencerlo. Así que lo que deberíamos hacer si estamos pasando por un desierto no es intentar huir rápidamente, sino buscar al Señor, buscar el agua viva.
Y me dicen que cuando estás ahí buscas el agua de una manera desesperada. Y a veces necesitamos pasar un desierto en nuestra vida, ¿me entendéis? Para buscar al Señor de una manera desesperada. Porque si no le buscamos de una manera desesperada, puede que Él sea así, nuestro Salvador, nuestro Señor, muchas cosas, que le amemos, pero siempre que esté como en un segundo plano, ¿me entendéis? Para que Él sea todo en nuestra vida, tenemos que desesperarnos por Él. Tenemos que decir, lo abandono todo por Él. O eres tú, Señor, o mi vida no tiene sentido. Y es un poco lo que le estaba pasando a esta mujer. Porque, ¿sabéis? Muchas veces, incluso cuando hablamos de ella, la vemos como una mujer, incluso he escuchado muchas veces hablar de ella, señalándola, claro, se había casado 5 veces, ahora estaba viviendo en pecado, las personas lo presentan de esa manera. Pero recuerda el momento que estamos viviendo. En este momento, nunca una mujer se podía separar de su marido. Era el marido el que daba la carta de divorcio y el que echaba de casa a la mujer. Así que el Señor no la vio como nosotros muchas veces la vemos, como una mujer pecadora, sino como una mujer despreciada. 5 hombres la habían echado de su casa. Y ahora estaba con alguien que ni siquiera quería darle su nombre. En aquel momento, muchas mujeres no tenían dónde vivir. Así que ella sencillamente estaba viviendo con alguien, porque era el único que le ofrecía su casa, pero no quería ni siquiera darle su nombre. Así que la historia empieza a cambiar un poquito. Claro que era una mujer que vivía en pecado, pero era una mujer despreciada. Y el Señor se dio cuenta, sabía, porque el Señor conoce todo, sabe lo que hay dentro de nuestro corazón, sabe cuando somos despreciados y sabe cuando no tenemos otra opción muchas veces en decisiones en nuestra vida. ¿Y sabes lo que me asombra? Y solo unos minutos más en esta muy pequeña introducción, pero lo que me asombra es ver cómo el Señor nos trata a cada uno de nosotros. Porque el Evangelio de Juan era el discípulo amado, el que siempre estaba cerca del corazón del Señor, y a mí me encanta esa imagen, porque claro que le debemos todo al Señor, pero poder llegar a conocer algo del Señor, conocerle en tal manera que podamos saber lo que hay en su corazón, es mucho más de lo que podríamos imaginar. Imagínate llegar a conocer el corazón del Señor, por qué Él se sentía así, lo que Él hacía, por qué hablaba, cómo actuaba con cada persona, cómo hablaba y cómo obraba con cada persona de una manera diferente. Y por eso no hay otro evangelio como el de Juan, en el que el Señor se encuentre con más personas diferentes y la manera que trata a cada una de las personas es completamente diferente. Y eso es algo que debería asombrarnos, porque nosotros muchas veces, incluso cuando hablamos del Evangelio, o cuando le hablamos a alguien no creyente, o cuando predicamos, pensamos que sí, el Evangelio es uno, y estamos de acuerdo, y lo necesitamos proclamar, y estamos de acuerdo, pero no nos damos cuenta que la manera como el Señor habla del Evangelio a cada persona es diferente, porque Él quiere llegar al corazón de cada persona. Y a veces lo que llega al corazón de alguien, pues a otra persona le deja insensible. Y una frase que toca la vida de una persona y la tambalea y la hace decidirse por el Señor, pues a otra ni siquiera se lo plantea. Y por eso el Señor hablaba con cada persona de una manera diferente. Así que fíjate solo en unos detalles. ¿Te acuerdas de dónde viene el Señor? Viene de hablar con el maestro de maestros del pueblo de Israel, Nicodemo. Unos pocos días antes, o como muchos meses antes, Juan lo menciona en el capítulo anterior, así que lo más normal es que hubieran sido unos pocos días antes. Y piensa solo por un momento para comprender cómo el Señor quiere hablar contigo y cómo el Señor habla de una manera diferente. Piensa solamente lo que son los contrastes en que cómo el Señor habla con Nicodemo y cómo habla con la samaritana. Nicodemo era un hombre, la samaritana es una mujer. En la época en la que nadie, ningún maestro, hablaba públicamente con una mujer, pero el Señor sí. Él no solamente rompe todos los moldes, sino que nos enseña que todas las personas son iguales delante de Él.
Por eso nos dice que los discípulos se asombraron de que hablara con una mujer, no tanto de que fuera una samaritana, sino de que hablara públicamente con una mujer. Era Dios mismo hecho hombre, y Él viene para restaurar la vida de todas las personas, hombres, mujeres, niños. Y Él está absolutamente con todos, y proclama el Evangelio del Reino absolutamente con todos. Nicodemo era judío, del pueblo elegido. Esta mujer era samaritana. Nicodemo era uno de los maestros más admirados en Israel, no solamente aquí, sino incluso en los siguientes años, como vemos por los evangelios. Ella era una mujer ignorante porque no tenían ningún acceso ni siquiera a poder aprender de la ley. En la propia sinagoga los hombres se sentaban con los maestros y las mujeres y los niños tenían que ir a un lugar superior si había espacio sencillamente para escuchar desde allí. No podían ni en lo más mínimo preguntar absolutamente ninguna cosa. Ella era una mujer ignorante. Él era un maestro, conocía la ley. Él era un religioso de renombre, respetado y querido. Ella era una mujer despreciada, así que el hombre religioso de renombre, el maestro, viene al Señor de noche, por las razones que Él quisiera. Solamente cuando estemos en la presencia de Dios y le veamos, le preguntaremos por qué fue de noche, porque a la gente le gusta mucho decir muchas cosas. Él lo sabe, y el Señor también. Pero fue a buscar al Señor, y en este caso no, es el Señor el que va a una hora señalada, como vamos a ver en muy pocos minutos al final, para hablar con esta mujer. Es el Señor el que la busca a ella. ¿Os dais cuenta la diferencia entre los dos? Y Nicodemo empieza a hablar con el Señor y le pregunta sobre las verdades espirituales, le dice cosas, y sin embargo, esta mujer no le pregunta nada al Señor sobre lo espiritual. Es el Señor el que le pide un favor a ella. Y es curioso que el hombre que lo tenía todo, que era maestro en Israel, que podía comprenderlo todo, el Señor no le dice, no le habla de la esencia del carácter de Dios, no le habla de la esencia de la adoración, no le dice que hay que nacer, que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad, no le habla de profundidades espirituales. ¿Sabes lo que le dice al maestro? Tienes que nacer otra vez. Lo más sencillo del mensaje del Evangelio. Y justo a esta mujer le explica profundidades espirituales que hasta el día de hoy en los seminarios teológicos las estudiamos y las leemos una y otra vez porque llegan a lo más profundo del corazón, porque hablan de la esencia del carácter de Dios. Y Dios se lo dice. El Señor Jesús se lo dice a una mujer aparentemente despreciada. Y es impresionante también porque cuando leemos la historia de los evangelios, y por favor, apasionaros por leer los evangelios y ver lo que hace el Señor Jesús. ¿Te acuerdas cuando le dice que tiene que nacer de nuevo a Nicodemo? Y Nicodemo no lo entiende, entonces el Señor le explica que la única razón como él puede nacer de nuevo es porque Él, que es el Mesías, el Señor Jesús, viene ¿a qué? A ser levantado en una cruz, de la misma manera que Moisés levantó a la serpiente en el desierto. ¿Os acordáis de la historia? Dice, así será como el Hijo del Hombre sea levantado. Y sabes el contraste, y lo vemos en un momento, pero contrariamente a lo que sucede en los medios de comunicación, en las películas, descubro el final antes del contraste. ¿Sabes cuál es el contraste? Que Nicodemo se va de estar con el Señor. Y lo más probable es que no le dijera a nadie lo que el Señor le dijo. Pero hubo un día, porque el Señor es bueno, y el Señor quería restaurar la vida de Nicodemo, que Nicodemo se acordó. ¿Os acordáis cuando el Señor Jesús está crucificado? ¿Quién es el que va a recoger el cuerpo? José de Arimatea, con ayuda de Nicodemo. Porque cuando le vio crucificado, Nicodemo dijo, es el Mesías. Y él me lo dijo a mí. El Hijo del Hombre va a ser levantado. Está ahí. Y entonces Nicodemo creyó. Yo no sé si ya creyó en capítulo 3 de Juan o no, pero sí estoy seguro que en ese momento se dio cuenta de que era el Mesías, entregó su vida al Señor. ¿Y sabes el contraste con esta mujer? Tan pronto llegaron los discípulos, ella se fue corriendo a Samaria a contarle a todos, es el Mesías. Es el Mesías. Y me dijo todo lo que he hecho. La verdad nos impresiona que Dios esté siempre cerca de las personas que aparentemente son despreciadas.
como esta mujer. ¿Y sabes lo que le habla el Señor? De algo muy profundo, sí, del carácter de Dios, pero de una manera tan sencilla que hasta un niño puede entenderla. Agua viva. Bebes agua aquí. Todo empezó pidiéndole el Señor un favor. Quiero que me des de beber, por favor. Dame de beber. Se trataba la conversación de agua. Y el Señor le dijo, si conocieras, comprenderías lo que hay un agua mucho más importante que el agua física, que es el agua espiritual. Y que de la misma manera que nosotros no podemos vivir sin agua, no podemos vivir espiritualmente sin el agua viva que viene del Espíritu de Dios. Así que en este momento el Señor le está diciendo a una mujer samaritana, a una mujer despreciada, a una mujer que se esconde, a una mujer que todos conocen lo que ha pasado, a una mujer que sabe que una y otra vez ha sido señalada por todos, está diciendo que Él puede transformar su vida y que todo puede ser completamente diferente. Y es curioso y es impresionante para mí que el Evangelio entre en Samaria. Y es así literalmente, por una mujer que ha tenido 5 maridos y ahora está viviendo con alguien que no es su marido. Y es la heroína que transforma ese pueblo. Primera lección, llegamos a las lecciones y así podemos aplicarlo a nuestra vida, aparte de lo que es la pasión del Señor Jesús por cada uno de nosotros y cómo veis cómo nos trata cada uno de una manera diferente. Primera lección, dejó todo lo que tenía. Quizás no tenía mucho más que su cántaro para buscar agua. Quizás en aquel momento el hombre con el que vivía la usaba solamente para eso, para lo que pudiera hacer, para buscar agua, pocas cosas más, porque ni siquiera se había querido casar con ella. Pero ella lo abandona todo. La Biblia se encarga de decirnos que dejó su cántaro y se fue rápidamente a contarle a todos, he conocido al Mesías. A mí me impresiona porque si hubiera sido yo, y al haber conocido al Señor, y al haber conocido a los discípulos, me hubiera quedado allí. Señor, cuéntame más cosas, explícame del agua viva, explícame cómo adorar al Padre en espíritu y en verdad, explícame cómo es esto de que ya no necesitemos el templo en Jerusalén, ni necesitemos ir a nuestro monte, explícame algo sobre la vida espiritual. Y hubiera sido normal, lo habríamos hecho todos, pero ella no, ella solo se preocupó de una cosa: voy al lugar donde me conocen y quiero hablarle a todos del Señor. La lección de esta heroína de la fe es esa. Nosotros, muchas veces, demasiadas veces, aunque no esté mal, ¿me comprendéis? Nos quedamos siempre demasiado con nuestras cosas, disfrutando de las cosas que tenemos, de las cosas que hacemos, disfrutando incluso, no, quiero saber más del Señor, quiero estar más con Él, quiero, sin contarle a los demás lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Y es curioso porque esta mujer lo tenía todo para no ser evangelista. Primero, era mujer. Pero segundo, todos conocían su historia. Nos da miedo hablarle a las personas del Señor porque conocen nuestra historia. Nuestros amigos quizás conocen las cosas que no hemos hecho muy bien en la universidad, en nuestro trabajo. Conocen nuestros fracasos. Conocen incluso nuestros fracasos familiares y nos da miedo hablarle a otros del Señor. ¿Veis la diferencia con un héroe y una heroína? A ella no le importó. Lo dejó todo y fue rápidamente a decirle a todos, a aquellos que la despreciaban, incluso a aquellos que ella no quería ver. Por eso iba a la hora sexta para sacar agua. Cuando no hubiera nadie, ahora no le importa nada. Ahora lo que quiere es hablarle a todos del Señor. Tenéis que conocerle. Y le da igual lo que ellos piensan. ¿Estamos dispuestos a dejar todo para hablar del Señor? No pudo callarse. Y fue la que transformó realmente la historia, no solamente la historia de ese pueblo en ese momento en Sicar, no solamente todo lo que fue la historia de
el momento que el Señor está predicando, sino la historia futura. Y el Evangelio entró en Samaria sencillamente porque esta mujer le habló a todos. Y los discípulos vieron, porque el Señor Jesús se quedó allí 2 días con ellos. Y los discípulos vieron el efecto que había hecho la transformación en la vida de esta mujer. Y los discípulos después, cuando el Señor resucitó, fueron a predicar a Samaria. Seguro que volvieron a encontrarse con la mujer, con todos los que habían conocido al Señor por medio de ella, porque ella no quiso callarse. Porque ella salió y le contó a todos lo que había hecho. A veces discutimos de muchas cosas y yo no me gusta cada año que pasa y voy conociendo a más hermanos en la fe y personas que aman al Señor y la palabra de Dios. Me gusta menos discutir porque a veces discutimos sobre detalles, sobre cosas y al final lo único que hacen las discusiones es hacer separación entre nosotros, cuando el Señor lo que quiere es que vivamos como un pueblo único, a veces con opiniones diferentes, porque por eso Él nos da la posibilidad de opinar de una manera diferente. Pero Él dijo que nos conocerían por el amor unos entre otros. Entonces, muchas personas, incluso en el día de hoy, en aquel momento era imposible, porque las mujeres no podían hablar en público, pero incluso en el día de hoy mucho se habla de esto, de se puede hacer, no se puede hacer. Yo no quiero entrar en discusiones. Solo sé que en este caso la heroína de la historia es una mujer que no se cayó, que lo dijo a todos. Aquí está el hombre, aquí está el Mesías, aquí está el que me dijo todo lo que he hecho, aquí está la persona que puede transformar mi vida. Y a veces, solo como un paréntesis, a veces la mejor manera de ayudar en una discusión es decir una pequeña broma. Yo siempre le digo a mis amigos cuando hablamos de este tema, solo les digo, pues, si sabemos que el Señor Jesús resucitó fue sencillamente porque las mujeres no se callaron. Así que hombres, mujeres, niños, cualquiera que estéis aquí, no os calléis de hablar del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer, de hablar de Él, de proclamarle a las personas lo que Él ha hecho en nuestra vida, de decirle a los demás lo que Él ha hecho. Y eso es lo que hace la transformación. Porque aquella mujer cambió la historia de esa ciudad. Y es impresionante porque por siglos los judíos y los samaritanos no podían estar juntos. Pero a partir de este momento y después de la resurrección del Señor, estuvieron juntos en el cuerpo del Señor Jesús, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y todos comprendieron que el Señor y el amor del Señor está muy por encima de toda tribu, lengua, pueblo, raza, nación, que el Señor nos ama absolutamente a todos y que Él quiere que todos seamos uno. Así que a mí la mujer samaritana me enseña y toca desde luego mi corazón su valentía de proclamar el Evangelio a los demás y no importar sin que importe lo que los demás piensen y lo que piensen de nosotros, lo que nos digan o cómo nos señalen. No importa. Quiero tener el mismo valor que tenía ella y hablarles a todos de lo que el Mesías está haciendo en mi vida y espero que lo haga en cada uno de nosotros. El último detalle, porque el tiempo se ha ido y prometí no ser tan largo como a la mañana. ¿Os acordáis ese detalle al principio? La hora en que aquella mujer iba, para que nadie viera que iba a sacar agua, la hora sexta. El Señor le dijo a la mujer, justo en esa hora, dame de beber. Y alguno de vosotros, yo creo que el Señor ya os lo ha puesto en vuestro corazón. En la hora sexta, un día, el Mesías dijo, tengo sed. En la cruz, ¿recuerdas? Y a mí me parece como una historia sublime. Como si estuviera anticipando justo ese momento. Claro, ella no lo supo. Ninguno de sus discípulos se dio cuenta, pero el Señor nos dejó escrito ese detalle para que nosotros nos demos cuenta.
que el Señor transformó la vida de esa mujer pidiéndole un favor. Y el Señor quiere seguir transformando la vida de miles de personas en el día de hoy, diciéndonos lo mismo: tengo sed. No tanto porque Él necesitara el agua en ese momento, aunque estaba cansado y físicamente sí necesitaba beber, ¿me entendéis? Pero sí, sobre todo, porque esa frase, como alguien muy bien dijo, el Señor dijo: tengo sed de que todos tengan sed de mí, de que podamos volver a Él, de que podamos estar con Él. Y a la misma hora pronunció esa frase en la cruz, entregando su vida por cada uno de nosotros. No hay nadie, absolutamente nadie, estamos hablando de héroes, heroínas, no hay nadie tan impresionante como el Señor Jesús, nadie. Y aunque puedas juntar la vida de los miles de millones de personas en este universo y sacar las mejores cualidades de cada uno de nosotros y juntarlas en una sola persona, aún no se podría comparar con el Señor Jesús. Nadie podría, incluso en esos detalles tan tiernos como el hecho de decir tengo sed, como diciéndonos, ¿sabes? Necesito agua. Pero ¿sabes para qué? Para restaurar tu vida, para transformar tu vida, para comenzar una conversación, para llegar al fondo de tu corazón. Y eso es lo que el Señor quiere seguir haciendo. Y quiere que nunca lo olvidemos. Y de la misma manera que Él transformó nuestra vida, nosotros vamos a contárselo a los demás. Háblalo, dilo, coméntaselo a los demás lo que el Señor hizo en tu vida. Y después ya te preocuparás de si lo has dicho en el momento adecuado o no, o si si puedes hablar o no puedes hablar, o yo qué sé lo que... ¿Me entendéis? Esta pequeña broma espiritual. Habla del Señor a los demás y no te preocupes por ninguna circunstancia. Si alguien señala situaciones o cosas del pasado, del presente y te dice, pues, ¿por qué está pasando esto o lo que sea? No te preocupes. Tú dile, mira, es Él el Mesías. No se trata de mí, tienes que mirarlo a Él. Él es el que puede transformar la vida. Porque como leímos, y por eso me gustó llegar al final, dice que ellos mismos en Samaria le dijeron a la mujer, ahora creemos mucho más por lo que Él nos ha dicho que por lo que tú nos habías dicho antes. ¿Te imaginas hablarle a alguien del Señor, de tu familia, de tus amigos, de las personas que tienes alrededor, y que un día lleguen a decirte con el nombre de cada uno de vosotros, sabes, gracias por hablarme del Señor, pero ahora le conozco mucho más a Él, estoy encantado, encantada con Él, mucho más de lo que tú me has dicho, mucho más todavía. ¿Verdad que nos sentiremos bien? Por eso, una mujer despreciada fue la heroína de su pueblo. Y por eso Dios quiere que vivamos de una manera diferente y que sigamos siendo transformados por Él. Y que no nos preocupe lo que ha sucedido en nuestro pasado, lo que las cosas que nos digan las personas, sino que sencillamente señalemos al Mesías y le digamos, es Él, es el Mesías. Me dijo todo lo que he hecho, ha transformado mi vida y puede transformar la tuya.